Bueno. ¿Laura? Sí, ahí voy. No, Laura Abrigo. Hola, Laurita. Hola. Ahí te escucho perfecto. Gracias. No, de nada. Bien, continuamos en Código TDF, nos metemos ya de lleno, luego de ver la encuesta, luego de ver el video de discriminación, el tema acoso escolar. Está con nosotros Laura Abrigo. Laura, muy buenas noches, muchas gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches. La hija de Laura, cuando tenía 8 años, tuvo una muy fea experiencia que tiene que ver con lo que vamos a estar hablando hoy. Bueno, contanos cómo se inicia el tema con tu hija. En realidad, el tema con mi hija, ella todo el tiempo estaba dando indicios de no querer ir a la escuela, lloraba todas las mañanas, le dolía la panza, yo la tenía que ir a buscar todos los días o día por medio a la escuela porque me llamaban, porque estaba descompuesta, porque ella decía que vomitaba en el baño, diferentes tipos de indicios. A estos indicios, yo como mamá, no me daba cuenta realmente de lo que a ella le estaba pasando. Yo en realidad siempre le decía, no puede ser, que no te puedas integrar, no te puedo ir venir a buscar todas las mañanas porque mamá esto, porque mamá trabaja. Pero lo tomabas como excusas de ella. Lo tomaba como excusas de ella, de esto de por ahí... De faltar, no ir al colegio. De no faltar, de querer faltar, de no ir al colegio. Pero bueno, evidentemente había algo ella en la escuela que desde lo vincular no podía entablar con sus compañeros. Esto pasó, hubo una situación muy particular donde yo fui a hablar con la docente de mi hija y cuando yo fui a hablar con la docente de mi hija, la docente me dice, mire mamá, dice, yo le voy a decir algo que usted no se ofenda. Dice, yo en el grupito donde la pongo a su hija siempre hay algún inconveniente. Eso fue a mí lo que me dio la pauta y yo hice un clic y dije, bueno, a ver, evidentemente hay algo que mi hija no puede entablar con el grupo o hay algo que a ella le está pasando. Después de eso, yo tuve una charla con mi hija en donde ella me decía que los compañeros la molestaban, porque para todo esto ella nunca me decía cuál era el motivo de su dolor de panza, de no querer ir a la escuela, ella nunca me lo dijo. Después de esa situación, yo pude hablar con ella. ¿Se puede saber esa situación cuál fue? ¿Que te llevó a vos a arrimarte al colegio a hablar? ¿Algo que te hizo despertar un poco más? Sí, en realidad había llevado unos colores que no eran de ella. Justo ese día tenía plástica, yo había comprado, justo ese día le había comprado todo nuevo, los lápices, todo. Llego a casa y mi hija me dice que la mamá de una compañerita había venido a buscar los lápices que supuestamente mi hija le había sacado. Cuando ocurre esta situación, yo le digo, bueno, a ver, saquemos todas las cosas de la mochila. Sacamos de la mochila, no lo encuentro. Cuando sacamos las cosas de la bolsa, estaban los lápices que tenían los nombres de su compañera. Ante esta situación, yo lo que hago, la reto. Lo primero que la hago es la reto y le digo, ¿con qué necesidad tenés de sacar algo que no es tuyo si mamá y papá te compraron todo nuevo? Entonces, en ese momento, ella se pone a llorar y me dice, mamá, yo no lo puse, me lo pusieron, siempre me hacen lo mismo. Ante esta situación se puso a llorar ella, yo no la reté, no le dije nada y al otro día me hice presente en la escuela, yo la levanté a ella para ir a la escuela y ella lloraba constantemente, angustiada, que no quería ir. Y bueno, con mi esposo tomamos la decisión de decir, bueno, no la mandamos a la escuela por ese día, que era un día viernes, y fui a hablar yo a la escuela. Cuando planteo esta situación es cuando la docente me dice que bueno, que evidentemente donde la pone Eugenia, a mi hija siempre hay alguna situación que hay algún inconveniente. A ver, ella era como el chivo expiatorio, es decir, donde estaba mi hija en el grupo, siempre tenía la culpa de ella si algo pasaba, si algo faltaba. Eso te responde a vos la docente, o sea, culpa a tu hija en principio. No, ella no... a ver, en cierta manera sí, porque me dicen, donde yo la pongo a tu hija, siempre hay algún inconveniente. Ajá. ¿Sí? ¿Y básicamente qué le hacían a ella? Mi hija es gordita, ¿sí? Entonces, bueno, todo el tiempo le decían que era gordita, que molestaba,
que no podía correr, que no la querían en el grupo. Todo esto ella ¿La discriminaban? La discriminaban. En realidad el acoso escolar siempre comienza por una discriminación. ¿Sí? Ella tiene un carácter que por ahí era muy introvertida en algunas cosas y muy extrovertida en otras. Ella se sentía muy asustada, ¿sí? A veces no quería ir. ¿Qué le hacían? Esto, ¿no? De discriminarla, de que vos sos gorda, tu mamá es gorda, siempre llegas tarde. Ella llegaba tarde por este mismo motivo, porque no quería ir, porque era una lucha que ella fuera a la escuela. Fue en todo un trabajo que después también tuvimos que trabajar. Ella tiene 2 hermanas más grandes, somos una familia que nos acompañamos, así que no solo nos preocupamos por la situación de nuestras hijas, sino nos ocupamos. Entonces, hasta esta situación, yo no podía entender que esto me estuviera pasando a mí, en una institución donde egresé yo, egresaron mis sobrinos, egresaron mis hijas. Yo decía, esto no le puede estar pasando a ella en esta institución. ¿En tu casa había cambiado sus hábitos también? Sus hábitos, era de mal humor, nunca tenía su cuaderno completo, nunca quería hacer la tarea, siempre estaba malhumorada. ¿Rechazaba la comida? Rechazaba la comida, o comía mucho, o se escondía para comer. Eran situaciones que nosotros no nos dábamos cuenta, ¿sí? Hasta que estalla esto, y a partir de ahí te das cuenta, y ahí, a partir o de ahí, empezás a analizarlo de otra manera. A analizar de otra manera. Entonces, a partir de ahí, por más que me pese, yo soy docente, y yo esto lo detecto en mis alumnos, y lo trabajo en la escuela con mis alumnos. Y yo decía, no puede ser que yo no me haya dado cuenta de mi hija. Estamos hablando que esto pasó a finales del año pasado. No, esto pasó en julio, a 5 días de terminar las vacaciones de invierno. ¿Ahora? Ahora, de este año. Que ellos ya lo venía sufriendo desde principio de año o fines del año pasado. Porque Por eso, ya acarreaba con esto ya desde hace un tiempo. Y explota ahora cuando termina las vacaciones de invierno. Cuando terminan las vacaciones de invierno. Ante mi desesperación y ver que ella estaba mal, decidimos con mi familia, con mis hijas y mi esposo, cambiarla de institución. Vamos antes de cambiarla. Sí. Vas al colegio y planteas la situación. Voy al colegio. Respuesta del colegio. Nada. O sea, la respuesta del colegio era, ¿te parece que la mandemos a gabinete? ¿Te parece esto? O sea, no es te parece. Yo ahí estoy como el rol de mamá, no como el rol de docente. No era una cuestión que me tenía que plantear a mí, era una cuestión de que me tenían que decir, mira, Laura, ¿a vos te parece que la mandemos acá? Yo soy una mamá sumamente abierta, no soy una mamá cerrada que dice mi hija no necesita nada. ¿Charlaste con los otros papás, con aquellos que a ella la acosaban? No lo charlé, no pude volver después de esta situación, volví únicamente para decir que cambiaba a mi hija de escuela, no pude volver porque tengo una relación sentimental con esa escuela, ¿sí? Entonces era como que yo no podía entender que eso estuviera pasando. Después pude entender que las instituciones las hacen las personas, y las personas que cuando egresé yo o egresaron mis hijas ya no estaban, eran otras, ¿sí? ¿Cambiaste a tu hija de colegio? Cambié a mi hija de institución, y fue un cambio rotundo, y en el momento te puedo llegar a decir. Mi hija cambió de letra, cambió de humor, se levanta todos los días, se baña, quiere ir a la escuela todos los días. Acá ningún tipo de problema en la nueva. Ningún tipo de problema. Es una institución donde yo trabajo también. Yo trabajo en esa institución. ¿Sí? De todas maneras tenemos turnos diferentes, no nos vemos en los recreos, o sea, nada. Y vos como mamá, ante esta experiencia, ¿cuáles son las recomendaciones que le das a otros papás que están viendo y que, como vos decís, no tienen ganas del colegio, dale, levantate, no seas vago, te quedaste viendo televisión hasta tarde? Lo primero y principal es que uno aprende a escuchar a sus hijos más allá de lo que ellos nos quieren decir. Los nenes que sufren el acoso escolar muchas veces no lo dicen, sí, por miedo a que por ahí el papá vaya como yo fui y planteé y que le digan tu mamá es una buchona. Por lo general pasan nenes más grandes, no pasan la edad que tiene mi hija. Pero bueno, pasó. Y como mamá lo que puedo decir es que aprendamos a escuchar a nuestros hijos, que ellos hablan, todo el tiempo nos están diciendo las cosas que les pasan. A veces uno por el trajín diario cotidiano que tiene de trabajo, de rutina de la casa, a veces no tiene ese tiempo para sentarse y escucharse, pero yo creo que es... ¿Y te generó cierta culpa eso? Mucha. Mucha culpa por sentir de que yo no la estaba protegiendo, que yo no la estaba cuidando y que ella estuvo sufriendo todo este tiempo. Mi hija en la escuela que sufrió este acoso
ella en el único lugar donde se sentía contenida era con los porteros de la institución. Entonces, nada, yo por una parte tengo que agradecer a estos 2 porteros que contuvieron a mi hija todo este tiempo. Y nada, mucha culpa, me generó mucha culpa, que nada, uno trata de, no lo voy a cubrir con material ni con nada, solamente con pedirle perdón, porque esto lo hablamos, yo lo blanqueé con ella porque la cambiaba de institución, o sea, no es que le dije te cambio de institución porque quiero que estés más tiempo con mamá. No, le tuve que decir y le tuve que decir, hija, perdóname, porque todas las cosas que vos me dijiste yo no te escuché y tenías razón. A veces uno tiene que escuchar a sus hijos. Yo creo que lo principal es poder escuchar a sus hijos. El mejor consejo es ese, entonces, que se le preste atención. Se le preste atención, porque pasa y mucho. Y a veces uno cree que son cosas de chicos, que ya va a pasar, o la culpa la tiene ella porque no puede vincularse con sus compañeros. Pero bueno, a veces evidentemente no siempre es uno, sino es el grupo, ¿sí? Yo considero que yo a mi hija la saqué y la recuperé y ella es feliz y estamos trabajando sobre eso. Pero el grupo quedó y el grupo sigue y seguramente habrá otra Eugenia en otra situación. Sí. Bien. Lo importante es que Eugenia está bien. Tal y cual. es muy valiente tu testimonio, porque esto es algo que hay que sacarlo a la luz para que todos lo tratemos y nos demos cuenta qué pasa. Es así. Te agradezco mucho. No, de nada. Temas que pasan, así que lo más importante, el mejor mensaje de este testimonio tiene que ver con eso, con prestarle atención a los chicos, a los tips que te van tirando. No todo es querer faltar. Vamos a continuar en la mesa porque hay gente de la escuela número 15 que está con nosotros, María Rosa Gómez, con 2 alumnos, que ellos tienen un proyecto muy interesante al respecto. María Rosa, buenas noches, gracias por venir. Buenas noches. ¿Tu nombre? Buenas noches. Matías. Matías, ¿vos? Jorge. Bien. Bueno, ustedes desde la escuela 15 tienen precisamente un proyecto que tiene que ver con esto. Sí, este proyecto lo empezamos el año pasado y surge porque en mi grado había una situación de acoso escolar. Voy a ser totalmente sincera, ¿no?, con esto. A mí me decían, esto es un caso de bullying, como se dice normalmente, y entraba a preguntar qué es el bullying, porque hasta el año pasado, digamos, no era una cosa como que uno podía verlo normalmente o de qué se trataba realmente. Y cómo yo puedo detectar no por mí, sino por un profesor de inglés que trabajaba con ese grupo desde años anteriores. Yo tomo el grupo, como tengo sexto, es el primer año que yo los tomo, yo no los conocía, y bueno, por más allá de que hablemos con las otras maestras del año anterior, y bueno, y fulanito, menganito, que te van diciendo más o menos las características del grupo, estos casos así, estas cosas así puntuales, es como que no se detectaban. Entonces este profesor viene y me dice, mira, abril más o menos, acá hay un caso con fulanito, fíjate, porque esto es bullying, y digo, pero que habría que trabajarlo y habría que trabajarlo. Él de su área de inglés, que tenía 3 horas nomás. ¿Cuál era el hecho puntual? ¿Qué pasaba? ¿Qué le hacían? Había un chico que se caracterizaba por estar permanentemente molestando al resto de los compañeros. Él con un grupito que eran como, digamos, los líderes negativos dentro del aula, que tomaban como blanco a determinadas personas. O sea, eran varias sus víctimas. Sí, eran 2 por lo menos. Esto te digo, abril, ingresando en el aula, nosotros nos piden que hagamos, que eso es una cosa que por ahí escapa a nosotros, viste, hay tiempos institucionales que te piden un diagnóstico en abril, y vos en abril, en un mes no conocés a los chicos. Todavía. Yo me animo a decir que recién a mitad de año no puede decir fulano así, 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 porque lleva tiempo, salvo que uno ya venga conociendo el grupo de antes. Sí. Entonces, cuando sucede esto, justo da la casualidad que pasa el hecho de Temperley, el chico de 13 años que se suicidó porque no quería hacer educación física. Justo en ese momento, en esos días, sucede. El profesor va y pega la noticia de Infobae en sala de maestros. Entonces yo lo tomo y empiezo a investigar. Y empiezo a investigar el tema, empiezo a leer, porque yo no conocía nada. Entonces tuve que entrar en foros, tuve que entrar en páginas especializadas en el tema, tuve que leer. Y ahí te encuadra el caso. Claro, o sea, ahí más o menos me da un pantallazo en qué consiste el acoso escolar. Y veo que esta situación era una situación de acoso. Se hacen cosas en el año. Lo primero que se hace es generar este proyecto que lo llevamos adelante del área de formación ética el año pasado para trabajar, para que ellos sepan qué es lo que estaba pasando en el aula. O sea, empiezan a trabajar el tema del acoso escolar como una temática más dentro del aula.
Sí, pero vinculado a lo que estaba pasando ahí. O sea, primero se plantea el tema como, ¿viste la noticia, señor, el chico qué? Claro. Y a partir de ahí sale. Entonces empezamos a investigar, y ya después de ahí empezamos a hacer encuestas, a ver qué pasaba en la escuela. Ellos hablaban anónimamente, escribían qué cosas le pasaban en la escuela, se leía, se les invitó a la asistencia social al grado, ellos pudieron expresar. Había ahí como como siempre pasa, ¿no? Cuando hablan, cada uno dice, porque vos me dijiste, porque yo te dije. De vuelta entre todos. Empiezan a blanquear el caso. Empiezan a blanquear todo lo que a ellos les pasaba de hace muchos años, porque ellos ya vienen de primer grado acompañando. Bueno, y presentamos ese proyecto en Feria de Ciencia y bueno, y fuimos a Feria Nacional y demás. Este año se sigue trabajando el proyecto, pero de otra perspectiva. ¿Por qué? Porque los casos de acoso escolar muchas veces se los confunden con casos de violencia. O sea, el acoso escolar es violencia, sí, pero tiene ciertas características que no tienen otros hechos de violencia. Sí, pues puede ser verbal, psicológica, no solamente hace falta que sea física. Exacto, y más allá de eso también es, en una situación de violencia, o sea, el conflicto existe en todo grupo, cualquiera que sea, todo grupo. Lo que pasa con el acoso es la relación desigual. Hay una víctima y hay un victimario. Hay alguien que ejerce poder sobre otra persona. Es diferente a un hecho de violencia, donde vemos que ellos pueden pelear y discutir y se pelean, se matan o se pelean todo el tiempo. Es totalmente diferente la situación. Y chicos, perdón, ¿ustedes cómo lo veían esto? ¿Cómo lo vivían? ¿Notaban esos actos que había de acoso, de violencia? ¿Había un líder negativo que existe y no que era el lleva a grupo los de demás? ellos. No era el grupo de ellos. No estaban ellos en ese grupo. No. Ajá. ¿Y cómo empiezan a trabajar el tema del acoso dentro del aula? La seño nos dijo que no los peleemos más, pero algunos se seguían peleando. Hay una chica y dos chicos, dos chicas y un chico que siempre se pelean. ¿Y qué se dicen cuando se pelean? Y se dicen gorda, déjame, negra. O sea, feos términos utilizan para hablar entre ellos. ¿Y cuando ustedes ven eso, qué les pasa? Y nosotros no decimos nada, porque no nos queremos meter. Pero, ¿y siempre se la agarran con la misma persona? Sí, siempre se juntan, se sientan juntos, pero después se putean y después dicen, no me voy a juntar más con vos, y después al otro día siguen juntándose. Y cuando trabajaban con el tema del acoso escolar, ¿qué es cuando le preguntaban a los chicos, a sus compañeros, si sabían del tema, qué es lo que les respondían? Nos respondían que mucho no se veía en la escuela, o sea, en nuestro grado. O sea, que no veían casos de acoso. No tantos. No hubo ningún chico que dijera que en algún momento lo habían maltratado, le habían dicho algo feo. Sí, lo que estaba hablando Jorge. Pero siempre pasa por ahí, por decirle algún defecto que creen que tiene, que no es ningún defecto, pero que lo toman como si fuera un defecto. Ser gordo no es un defecto, ser negro no es un defecto, ser blanco no es un defecto, pero siempre para usar anteojos no es un defecto. Pasa por ahí, sí, siempre por tratar de marcarle algo que puede llegar a molestarle. Sí. ¿Y agresiones físicas no? ¿Todas verbales? Sí, más o menos. ¿Y ustedes entonces? Este año lo tuvimos que retomar de nuevo el proyecto, pero claro, como ellos no era el grupo, entonces había que buscarle otra rosca, digamos, sí, ¿no? Y era muy notable decir, por ejemplo, las situaciones que ellos cuentan, las cosas que todo era bullying. Me están bulleando, me están bulleando, me están bulleando. Y la cuestión era dilucidar bien que era una situación de acoso. Entonces, para eso leímos un libro. Cuando fuimos a Feria de Ciencia el año pasado, había otros grupos de otras provincias que estaban trabajando el tema y me recomendaron 2 libros. Entonces yo leí uno, el otro no lo conseguí y bueno, ese me pareció que está orientado mucho a octavo. Pero, digamos, tomando en cuenta cómo se mueven ellos, estaba, digamos, apto para que ellos lo pudieran leer. Y bueno, estuvimos leyendo todo el año ese libro y estuvimos analizando en ese libro cómo se presenta una situación de acoso, porque los personajes del libro digamos, van planteando la situación en una ficción. Contactamos a la escritora del libro,
hubo ciertas gestiones para ver si podía venir acá a Tierra del Fuego y bueno, a último momento no. ¿Y cómo ven no ahora se dio. los resultados del proyecto que lo están aplicando? ¿Lo han trasladado a otras escuelas? Y Sé hablar que de resultados es muy han, difícil. Ha sido declarado de interés municipal por Sí, el sí, Consejo sí, Deliberante. nosotros hicimos una jornada de prevención de acoso escolar, o de concientización, perdón, de acoso escolar. Pero bueno, la idea era tratar, viste, de ampliarlo un poco, de hacer conocer cómo es la temática. Es muy difícil decir, a ver resultados. Estamos hablando de una situación que tiene muchas aristas. Padres, compañeros de la escuela, docentes, profesionales, todos tienen que trabajar articulados para poder llevar adelante una situación de acoso que no se soluciona en meses. Estamos hablando de un hecho de violencia. Trasládenlo a una situación de violencia de género. Sí. ¿Se soluciona un caso de violencia de género por una denuncia que haga la mujer? Sí, por lo general Que no, tiene lleva un tiempo. trasfondo que hay que trabajar sin Y dudas. normalmente, y ya hemos visto un montón de casos de mujeres que son agredidas por sus parejas a pesar de haber tenido denuncia, a pesar de haber tenido apoyo. Bueno, en el caso del acoso escolar es con igual. el proyecto lo importante es que han comenzado a tener conciencia los chicos, los docentes, a tomarlo y Exacto. a entender que se trata de eso. Exacto, y la idea es salir y poder contarlo y que a partir de eso, a ver que cada uno desde el lugar donde está pueda hacer algo. Maestros, escuchar cosas como que le pasaron a Laura es muy normal. A mí me pasó en el año pasado, que incluso quise que interviniera el gabinete, intervino la escuela, un montón de cosas, y sin embargo hay cosas que no se pueden, que no se pudieron evitar, como reacciones de padres que van y encaran a los chicos, que eso me pasó, Claro. más allá de que yo estuve trabajando con el tema. O sea, es muy delicado, muy complicado. Y gabinete fundamental, todos los gabinetes de la escuela tienen que salir de la sala de gabinete, porque están metidos ahí adentro. Y estas situaciones de acoso se tienen que trabajar con el grupo. Bien, agradecemos la presencia de ustedes, chicos, muchísimas gracias. Ahora en un ratito van a hacer una prueba de matemáticas, a ver cómo andan. No, Repasando muchísimas las gracias por tablas. venir, dar la cara y bueno, estas cosas Y hay que felicitaciones por el hablarlas. trabajo que Buen llevaron adelante. trabajo realmente han realizado. Bien, nos vamos a ir al corte cuando regresemos la pata que falta, desde el Estado, desde el Ministerio, ¿no es cierto? A ver cómo se trabaja, porque es distinto a la primaria y la secundaria, en uno el gabinete, en el otro no. Vamos a estar continuando con este tema tan delicado y que existe. Ya venimos, esto es Código TDF para toda la provincia. That's when I heard you turn